Bien, pasemos a otro tema. La revolución industrial, también temas trabajados en las unidades. La revolución industrial puede ser definida como: ¿es un proceso de transformación en la economía? ¿Será un proceso de transformación del comercio europeo? ¿Será un proceso de transformación del modo de producción industrial a uno artesanal? ¿O será un proceso de transformación del modo de producción artesanal a uno industrial? Ahí hay 4 alternativas. Esta pregunta tiene distractores bastante interesantes. Por ejemplo, en la letra A, ¿la revolución industrial es un proceso de transformación en la economía? Yo podría decir que sí, se transforma la economía, pero se transforma una parte de la economía, que es la producción. Por lo tanto, es muy general. Descarto la A, pero me podría generar una confusión. ¿Es un proceso de transformación del comercio europeo? Podríamos decir que la revolución industrial genera un nuevo tipo de comercio, genera más comercio, pero no es una transformación en el comercio, es en la forma de producción. Descartamos la letra B. ¿Será un proceso de transformación del modo de producción? Hasta ahí la letra C corresponde. ¿Es una transformación del medio industrial al artesanal? No. Ahí la alternativa se nos cae. La letra C no es. Por lo tanto, por descarte, es la letra D. Proceso de transformación del modo de producción artesanal a uno industrial. Recuerda tú que la revolución industrial se va a iniciar por allá, por mediados del siglo XVIII, y se va a hacer cada vez más intensa. Y eso significa que la gente producía antes de manera artesanal un producto para empezar a elaborar y a producir después de manera absolutamente industrial, con uno o más productos, con una producción en serie. Por lo tanto, es un proceso, se da a lo largo del tiempo, y es una transformación de un producto artesanal o de una producción artesanal a una producción industrial. Este proceso relacionado con la forma de producción tuvo su cuna en Europa, particularmente en la revolución industrial. Tienes que asociarla inmediatamente con un país: Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Letra C. Inmediatamente, si te preguntan en la prueba por la revolución industrial, tú la asocias a Inglaterra. Fue el lugar donde se crea y se desarrolla la revolución industrial. Si vamos a hablar del Renacimiento, hablamos de Italia, ¿no es cierto? Las grandes ciudades italianas donde surge el Renacimiento. Si vamos a hablar de la revolución industrial, inmediatamente Inglaterra. Manchester, por ejemplo, fue una de las grandes ciudades industriales. Recuerda inmediatamente los equipos de fútbol ahí, ¿ya? Son ciudades que empezaron a desarrollarse gracias a lo que es el tema de la industria. Inglaterra es el lugar donde se inicia la revolución industrial. Otra pregunta de la revolución industrial. Con el desarrollo de la revolución industrial se van a producir una serie de transformaciones a nivel cultural, político, social, etc. Entre las que podemos considerar las siguientes. Desde el punto de vista social está mayoritariamente enfocada esta pregunta. ¿Se va a producir una migración del campo a la ciudad? ¿Se irá a producir una migración de la ciudad al campo? ¿Se va a producir una migración desde el Mediterráneo al Atlántico? ¿O se va a producir una migración europea-africana, de Europa a África? De Europa a África, si ya sabemos que la revolución industrial se produjo en Inglaterra, ¿por qué la gente se iba a ir de Europa, donde se estaba desarrollando la revolución industrial, a África? La letra D la descartamos. La migración desde el Mediterráneo al Atlántico, si es que hubo alguna migración, esa migración se dio con el proceso de descubrimiento y conquista en el siglo XV y XVI, y después se va a volver a dar un fuerte proceso de migración con las guerras mundiales en el siglo XX. Y aquí estamos hablando siglo XVIII y XIX. Por lo tanto, la letra C la descartamos. ¿Migración de la ciudad al campo? No, porque las industrias se crean y se desarrollan en las ciudades. Por lo tanto, ahí se va a necesitar mano de obra. Por lo tanto, la gente no va a migrar, no se va a ir de los lugares donde está el trabajo. La letra A, por lo tanto, es la que corresponde. La gente del campo se va a ir a la ciudad, porque en la ciudad, ¿no es cierto?, se va a desarrollar la industria, por lo tanto es importante la atracción de mano de obra. Entonces ahí va a llegar mucha gente a trabajar a esas ciudades. A partir del desarrollo de la revolución industrial va a surgir un nuevo grupo social, denominado como la nobleza,
no, porque la nobleza corresponde a los reyes, y los reyes ya se venían dando durante la Edad Media. Por lo tanto, los reyes no surgen con la Revolución Industrial, son un grupo social que está desde mucho tiempo atrás. La burguesía, no, desde la Baja Edad Media, es decir, desde la última parte de la Edad Media, ya existía la burguesía, por lo tanto no surge con la Revolución Industrial. Al contrario, yo podría decir que la burguesía se potencia con la Revolución Industrial, pero no que surge, sino que adquiere otras características. El campesino existía desde mucho tiempo atrás, desde el periodo del mundo greco-romano, que existía la actividad campesina. El obrero industrial, sí. Es ahí donde aparece, ¿no es cierto?, una nueva condición o una nueva característica social, un nuevo grupo social, que son los obreros en el mundo campesino. Bien, hemos terminado esta unidad de repaso. De aquí en adelante vamos a ir trabajando con los distintos temas, haciéndonos preguntas y vamos reforzando la materia. La idea es que tú vayas contestando estas preguntas, las anotes, te sirvan como método de estudio para que puedas, digamos, ir resolviendo. Cualquier inquietud lo realizas a través, ¿no es cierto?, de la página oficial de EAR Chile. Que estén muy bien. Aquí tenemos una imagen, digamos, antes de despedirnos. Esa es la imagen que yo te decía de la Capilla Sixtina. Tenemos ahí el altar, ¿no es cierto?, la Capilla Sixtina, y el juicio final. Ahí en el centro, ¿no es cierto?, tenemos a Jesús con María, ¿no es cierto?, y Jesús, ¿no es cierto?, una acción muy enfadada, separando quiénes van a ser los buenos y quiénes van a ser los malos. A esa imagen se le llama el juicio final, ¿no es cierto?, pintada por Miguel Ángel. En el otro costado tenemos la clásica imagen de las ciudades inglesas, con sus chimeneas, ¿no es cierto?, y obviamente todos sus procesos de contaminación que empezaron a generar. Vuelvo a repetir, cuando te hablen de la Revolución Industrial, inmediatamente piensas en Inglaterra. Cuando te hablen del Renacimiento, los grandes artistas, inmediatamente piensas en las ciudades italianas. Ahora sí, que estén muy bien. Cualquier inquietud a través de la página oficial del programa EAR Chile, y vamos a ir trabajando como repaso de aquí a que nos acerquemos hasta la prueba. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.